Capital inicial para anualidades inmediatas constantes adelantadas. Fórmula para calcular en función al capital, ¿no? Ya hemos visto en función al monto, ahora nos toca ver en función al capital. Entonces no debemos confundir que cuando necesitamos calcular el monto y cuando necesitamos calcular el capital. Entonces ya indiqué, cuando me pida anualidades adelantadas en función al monto, me va a dar en el ejercicio, me va a pedir o que calcule el monto o como dato me va a dar el monto, ¿no es cierto? Y me indicará si voy a depositar o voy a recibir al final o al principio. Si me dice el final del periodo, entenderé que es una anualidad vencida. Si me dice al inicio del periodo, entenderé que es una anualidad adelantada, ¿ya? Entonces, para el cálculo en función al capital, una anualidad adelantada es la siguiente, ¿no es cierto? La fórmula capital es igual a paréntesis 1 más I, corchete 1 más I, cierro paréntesis elevado a la n menos 1 dividido entre 1 más I, cierro paréntesis elevado a la n por I, ¿no es cierto? Para el capital, para la anualidad y para el tiempo. Como ejemplo, ¿no es cierto? En el primer ejercicio calculamos el capital. Ya saben que una vez que tenemos el ejercicio, antes de irnos a calcular o a escoger la fórmula, debemos analizar para no equivocarnos, ¿no es cierto? Y colocar nuestros datos que tenemos y qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, dice, ¿cuánto debo depositar hoy si quiero recibir bolivianos 630 cada principio de trimestre? Principio, ¿no es cierto? Durante 8 trimestres, si la entidad financiera reconoce un interés del 2%. Aquí me está diciendo cuánto debo depositar. Entonces, cuando ya me dice cuánto debo depositar, entenderé que va a ser un capital, ¿no es cierto? Porque para recibir algo necesito aportar un capital, ¿no es cierto? Entonces, si me dijera al cabo de este periodo, al cabo de tal periodo recibiré, o al principio de tal periodo voy a recibir un monto, ya eso pues es el monto, ¿no? Me está dando monto y me estará pidiendo anualidad que me estará pidiendo, ¿no? En este caso me está diciendo cuánto debo depositar hoy si quiero recibir bolivianos 630 cada principio de trimestre. Entonces, automáticamente identificamos que es una anualidad adelantada y que lo que debo encontrar es el capital para recibir esta anualidad, ¿no es cierto? Entonces, identifico ya que voy a calcular el capital en una anualidad adelantada. Entonces, me voy a mi formulario. Y aquí tengo, ¿no es cierto? Capital inicial para anualidades inmediatas constantes adelantadas. Entonces voy y copio la fórmula y reemplazo los datos, ¿no es cierto? La A, 630, 1 más, la tasa de interés, 0,02, corchete, paréntesis, 1 más, 0,02, cierro paréntesis, elevado a 8, que es el tiempo, menos 1 dividido entre paréntesis 1 más 0,02, el cierro paréntesis,
elevado a 8 por 0,02. Todos estos datos coloco en la calculadora y le doy igual, ¿no es cierto? Y automáticamente me da el resultado de que necesito un capital de 4.707,35 bolivianos depositar para recibir 630 al principio de cada trimestre. Eso es lo que me está diciendo, ¿no es cierto? En el ejercicio número 2 debo encontrar la anualidad y dice lo siguiente: si hoy efectúo un depósito de bolivianos 2.000, ¿cuánto puedo recibir cada principio de año durante 4 años si la entidad financiera reconoce un interés del 12% anual? ¿No es cierto? Entonces coloco mis datos: capital, tiempo, tasa de interés y anualidad. Identifico de qué es. Como me está dando capital, entonces es una anualidad adelantada en función al capital y buscaré la fórmula que se acomode a los datos que tengo, ¿no es cierto? Y luego reemplazo y le doy aplicar en la calculadora y me da el resultado de que depositando 20.000 bolivianos voy a recibir una anualidad de 5.879.19 al principio de cada año durante 4 años, ¿no es cierto? Eso es lo que me está diciendo. En el caso número 3 dice: ¿durante cuántos meses cada principio de mes puedo recibir 500 bolivianos si hoy deposito bolivianos 4.495 si la entidad financiera reconoce un interés del 4.3% mensual, ¿no es cierto? Entonces coloco mis datos, calculo, ¿no es cierto?, capital, anualidad, porque me dice puedo recibir la tasa de interés y el tiempo. ¿Durante cuántos meses? ¿No es cierto? Entonces busco la fórmula, aplico y dice de que el tiempo es durante 11 meses. Voy a recibir 500 bolivianos por el capital que estoy depositando, ¿no? Entonces, eso sería, jóvenes. Lo que sí les indico y les pido que por favor, ¿no es cierto?, antes deben analizar cada uno de los datos para poder identificar la fórmula que se adecua al ejercicio, ¿no es cierto? Ahí les añado el práctico número 2, ¿ya? Son 15 ejercicios y de estos ejercicios vamos a dar examen el día